Fede, ¿le puedo hacer una pregunta antes, mientras se van uniendo los demás? Sí. ¿Por qué usa, no es para criticar, pero por qué usa el método Zoom, ya que tiene este error de que se va cortando? Bueno, no sé si es un error, es una condición del uso del Es la programa cosa que de se no pagar corte. el premium, en realidad. ¿Cómo? Es la cosa de por no pagar el premium, si no Claro, me equivoco. sí. O sea, podríamos... Porque no tengo el premium, es una No, no, respuesta. no, no. Sino Eh, teniendo Meet, todo eso, porque lo que posta pasa sos es la primera que que usa en Zoom. Meet, si no tenés también una versión paga, no puedes grabar. Ah, eso no sabía. Sí, no puedes grabar. Y en el otro que en algún momento usé fue el Jitsi y la grabación, esto se hace automáticamente. Así que lo otro había, no sé, después que convertir el programa en otra cosa que era no sé qué. Ah, entonces perfecto, porque claro, vi que habías pasado en los mensajes de Coso el link de la clase anterior. Ujú. Y justo me lo guardé, justo la página, Coso lo tenía ahí guardado, ya lo guardé, tipo, para verlo, para Ujú. repasar. No, no sabía que Sí, no sé se que no podía es grabar bien. la... No, sí, si no tenés en la cuenta paga no se puede grabar. Así que bueno, creo que todo es como... eh, no sé, es el que Ah, sí, funcionó. Lamento que está. se corte, pero bueno, No, no pasa. la otra opción es no Por el grabar. formato, si la grabación funciona bien, creo que es lo más importante. Tipo que la grabación se vea bien, se escuche bien y que después nosotros podamos escucharla otra vez. Sí. Eso creo que es lo más importante. Em, Así que bueno, por ahora sé que no es lo más cómodo, pero seguiremos así. Bien, entonces, sobre las onomatopeyas. Es cierto, bueno, lo que dice Saussure es un poco lo que comentaba la compañera, también hay una convencionalización en las onomatopeyas. Si yo les hago, por ejemplo, la onomatopeya que dice din don, ¿qué es? Un Timbre. timbre. Un timbre. Yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes escucharon en la vida real un timbre que suene din don? Sí. Sí, siempre, Antiguo. siempre, siempre hay un Antiguo. Nacho que lo escucho. Es un Eh, antiguo. Yo sí puedo decir la posta, un antiguo sí escuché. Hoy actualmente te puedo escuchar el ring o cualquier otra cosa. Ujú. Bueno, yo la verdad, mi experiencia personal, jamás escuché qué sé yo, en una película en donde justamente lo que quieren hacer es que se note que está sonando un timbre, pero en la vida real jamás escuché en una casa que un timbre sonara din don. Y sin embargo, me parece que nadie dudaría a la hora de leer, por ejemplo, un din don en una revista, que eso es un timbre. Y lo que decía la compañera en relación a lo del gato y Raúl, la verdad que nunca lo había escuchado, pero sí, los perros ladran distinto en inglés y en castellano, la risa es distinta en los distintos idiomas. Entonces, lo cierto es que también hay una convencionalización en las onomatopeyas. ¿Sí? Que un perro en castellano ladre wow y que en inglés ladre woof, la verdad es que lo cierto es que los perros ladran igual en todos los idiomas, ¿no? Entonces hay una convencionalización también a la hora de pensar la onomatopeya. Así que bueno, lo que plantea Saussure es eso, que es no es arbitrario, que la unión entre significado y significante es inmotivada y no hay ninguna razón, ¿no? Ni le importa tampoco saber a él por qué, de dónde viene. El sistema es así, el sistema está formado por estos signos tienen un significado insignificante y esa unión es absolutamente arbitraria. No hay ningún motivo para que un determinado sonido se una con un determinado significado. Y esto entonces hace que cada comunidad lingüística los una de manera distintas y entonces ahí tenemos la existencia de los distintos idiomas. Después, insisto, van a ver que él habla de distintos tipos de arbitrariedad más relativa, no nos vamos a meter con eso. Sí, pasamos, repito, a la segunda. No sé si hay alguna pregunta sobre arbitrariedad, si no seguimos adelante. Bueno, entonces la segunda característica que propone Saussure para el signo lingüístico, en la que tampoco vamos a profundizar demasiado porque no nos, por el recorte que hicimos nosotros de los temas, no dice mucho, es el carácter lineal del signo lingüístico. Entonces, ¿qué quiere decir esto del carácter lineal del signo lingüístico? A ver, nosotros sabemos que el signo lingüístico es una unidad mental, es una unidad psíquica, biplánica, o significado significante, ¿sí? O sea, es algo abstracto, está en la cabeza. Bien. Ahora, tiene estas dos partes. Por un lado, esta parte conceptual, que la parte conceptual es
por ejemplo, yo hace un rato planteé el concepto casi como una definición de diccionario, ¿sí? Es una estrategia que yo les propongo para entender de qué se trata cuando hablamos de concepto, ¿no? Y les dije, por ejemplo, que el concepto de gato como animal doméstico con 4 patas, cola que maulla, ¿sí? Bien. Ahora, en realidad eso es una arbitrariedad de mi parte, plantear el concepto de esa manera. Nadie dice que el concepto, de hecho los conceptos que tenemos nosotros en nuestra cabeza de ninguna manera están tan organizaditos, ¿sí? Todo lo que es concepto, de hecho uno podría pensar el concepto a partir de rasgos, entonces que los rasgos sea, por ejemplo, más ser humano, más, no sé, más, más ser vivo, más mamífero, más felino, más peludo, ¿sí? En vez de pensarlo como una definición de diccionario, pensar el concepto como una cantidad de rasgos, ¿sí? Que un signo tiene. El significado puede aparecer, en general todo lo que tiene que ver con lo conceptual, lo podemos pensar más como una constelación de elementos, ¿no? Bueno, el significado desde gato, lapicera, el significado de democracia, el significado de libertad, ¿sí? Más como una constelación de cosas, ideas que tenemos en nuestra cabeza, ¿sí? Una cosa más abierta, ¿sí? Como una red de elementos que pueden ir formando ese significado. Ese significado, sí. Bien. Pero lo cierto, dice Saussure, es que el signo lingüístico es lineal. ¿Es lineal por qué? Porque si bien tenemos esta cosa medio desordenada del significado, el significante tiene una parte acústica, de hecho tiene características acústicas porque es un sonido no producido, pero es un sonido. Y entonces, como tiene estas características de elemento acústico, como tiene estas características de sonido, ¿sí? El sonido, si uno lo tuviera que representar gráficamente, ¿sí? Lo representamos en una línea. Si uno tiene que representar gráficamente una palabra, de hecho cuando representamos gráficamente una palabra, cuando escribimos, lo hacemos de manera lineal, ¿sí? Ese signo va a tener un principio y va a tener un final y los elementos van a estar ordenados. Entonces, dice Saussure que el hecho de que el signo lingüístico tenga esta parte de carácter acústico, es decir, el significado, va a hacer que todo el signo lingüístico sea lineal y que entonces toda esa parte conceptual que uno puede pensar como más desordenada, como organizada como una constelación, ¿sí? También sea lineal. Y por eso vamos a pensar el signo lingüístico y las estructuras que se formen a partir de distintos signos lingüísticos en una línea. Sobre el carácter del signo lineal del signo lingüístico, mucho más no vamos a decir. Sí, es esto, básicamente, que la parte conceptual, que podría estar más desorganizada porque los conceptos no responden a ningún tipo de orden, se ordena porque el signo lingüístico, además de la parte conceptual, tiene una parte acústica y esa parte acústica es lineal. Si se entiende esto, no vamos a profundizar más que hasta ahí. ¿Se entendió? Sí, profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Habla de que tiene un tiempo, que se desenvuelve en un tiempo. Sí. Eso quiere decir que comienza y termina, a eso se refiere. Sí, tal cual. Lo que yo planteé en términos de escritura, si uno piensa el signo lingüístico en términos de palabras, o sea, cuando bajamos como la producción lingüística, una palabra empieza y termina, y de la misma manera cuando la pronuncio empieza y termina. ¿Sí? Después esto, cuando lean, ustedes lo van a leer solos, relaciones sintagmáticas y asociativas, que es el último de los puntos que tenemos de Saussure. Es bastante sencillo, así que lo van a leer ustedes solos. Después si tienen alguna duda me consultan, pero cuando lean justamente las relaciones sintagmáticas van a ver cómo se asocia la idea de relación sintagmática con la linealidad. Pero tampoco vamos a meternos demasiado con eso. Nos interesan en ese momento otros puntos más importantes de Saussure y entonces que se entienda esto, como que se entienda esto es suficiente. Porque ya sabemos, estamos definiendo el signo lingüístico, lo hemos definido como una unidad biplánica, psíquica, con una parte conceptual y una parte
de origen acústico. O sea, lo conceptual en general es más desorganizado, ¿sí? Digamos, es más difícil. Insisto, yo planteo el concepto como una definición, pero es un ejemplo que estoy dando. De ninguna manera podríamos pensar que los conceptos están tan ordenaditos y en forma de oraciones en nuestra cabeza, ¿sí? En general es más como, insisto, como una idea de red o constelación, y eso entonces se organiza a partir del carácter lineal del significante o el carácter lineal o acústico, mejor dicho, el carácter acústico del significante hace que todo el signo, ¿sí?, con la parte conceptual también se alinean. Bien, y sí, los dos conceptos que vienen a continuación, que son más importantes, por el recorte que hacemos nosotros, son más importantes a la hora de pensar el texto de Saussure, que son las características de mutabilidad e inmutabilidad del signo lingüístico. ¿Qué quiere decir mutabilidad e inmutabilidad? ¿Qué quiere decir mutabilidad? ¿Qué quiere decir mutar? Que Que va varía. cambiando. Que varía, que cambia. Entonces mutar es cambiar o variar, y inmutabilidad, entonces, Que nunca va a cambiar. que no cambia, que no varía. Bien, Es como entonces, cuando decíamos que el lenguaje, o que, no, era el habla, ¿no? Que iba mutando con el tiempo. en realidad no dijimos nada acerca de eso todavía. Lo que Pero dijimos sí, es que en el realidad habla es sí. heterogénea, o sea, lo que dice Saussure es que el habla es heterogénea, que que va cambiando de individuo a individuo, eso que es individual y puede ir cambiando de individuo a individuo, eso seguramente sí lo dijimos. Bueno, acá cuando Saussure dice que, Saussure va a plantear que la lengua es mutable e inmutable a la vez, ¿sí? Y esto en principio podría ser contradictorio, ¿no? Porque ¿cómo vamos a decir que la lengua cambia y no cambia? O sea, si cambia, cambia, y si no cambia, cambia. Entonces, Saussure plantea que esto en principio podría ser contradictorio, pero no es contradictorio, y va a explicar por qué. Entonces, ¿por qué va a decir que la lengua es inmutable? Bueno, lo que va a decir en realidad es que el signo lingüístico es inmutable. ¿Por qué dice que el signo lingüístico es inmutable? Bien. Va a plantear que el signo lingüístico es inmutable porque no cambia, en principio no cambia la relación entre significado y significante, ¿sí? Es decir, que no hay desplazamiento, no hay cambio en la relación entre significado y significante, ¿sí? O sea, es inmutable, el signo lingüístico no cambia porque no cambia la relación, no hay desplazamiento, no se altera la relación entre significado y significante, ¿sí? Siempre la relación en un signo, la relación entre significado y significante va a ser estable. Bien. ¿Por qué sucede esto? Bueno, Saussure plantea que sucede esto justamente porque el signo lingüístico es arbitrario, ¿sí? Entonces, volvemos un poquito al concepto de arbitrariedad, ¿sí? A la no motivación en la unión de un significado y un significante. Saussure dice, si no hay ningún motivo para que un determinado significado se una con un determinado significante, ¿por qué se cambiaría? ¿Por qué lo cambiaríamos? ¿Sí? O sea, la inmutabilidad, ¿sí?, el no cambio, se basa en la arbitrariedad, ¿sí? Porque si no hay ningún motivo para que un determinado significado se una con un determinado significante, si no hay ninguna razón, si no hay ningún motivo para que el concepto de animal doméstico en cuatro patas y cola y que maulla, ¿sí?, que ese concepto se una al significante de gato, si no hay ninguna razón, ¿por qué lo cambiaríamos? No vamos a encontrar una razón mejor, no vamos a encontrar una unión mejor, ¿sí? Entonces, en principio, lo que garantiza la inmutabilidad y por lo tanto la estabilidad del sistema, porque si los signos cambiaran todo el tiempo, sería imposible luego usar la lengua para lo que lo usamos, ¿no?, que es para comunicarnos. Entonces, si los signos cambiaran todo el tiempo, sería imposible. Lo que garantiza la estabilidad es justamente la arbitrariedad. Pero después, Saussure también da otros argumentos que para decir por qué la lengua, o mejor dicho, el signo lingüístico es arbitrario. Si partimos, la base, digamos, es la inmutabilidad, pero también dice que la lengua es un sistema heredado y que los hablantes no
no hacemos ningún tipo ni de crítica ni de reflexión sobre este sistema heredado, que lo heredamos y tal cual como lo heredamos lo usamos, no hay ninguna reflexión, ¿sí? Acerca del hablante, sobre qué pasa con los signos de la lengua. También dice que la lengua es un sistema muy complejo, que son muchísimos signos, y entonces no podríamos, en tanto si se modifica uno, se modifica el otro, entonces si empezamos a modificar signos, digamos, la lengua dejaría de estar en equilibrio, dejaría de tener el equilibrio que tiene que tener para que funcione. También plantea que además hay una resistencia en general por parte de los hablantes al cambio. Entonces, todos estos son razones que propone Saussure para explicar por qué la lengua es inmutable, o mejor dicho, por qué el signo lingüístico es inmutable, y entonces eso hace que la lengua sea inmutable, ¿sí? Bien. Ahora, lo cierto es que lo vemos, de hecho ustedes si quieren me pueden decir algún ejemplo, lo cierto es que después la lengua cambia, ¿sí? ¿Se les ocurre algún ejemplo que me puedan decir de cómo ustedes son testigos de que la lengua ha cambiado o que cambia? Antes le decíamos vaqueros y ahora le decimos jean, por ejemplo. Pero este tema lo habíamos tocado antes, profe, cuando una vez dijiste de que los adolescentes, no sé, arruinaban el lenguaje y todo, y habíamos dicho que, bueno, con No, el... la profe no dijo eso, la profe no dijo eso. ¿Qué dijo No la dijo profe? eso. ¿Qué dijo la No, profe? no, todo lo contrario, no dijo que lo arruinaba. En Antes todo se decía caso que va los cambiando. adolescentes, le decían que los adolescentes como que se arruinaban, Ah, arruinaban la el profe lenguaje. dijo que hay gente que dice, Sí, ¿no? perdón, me expresé mal. No, porque la verdad Pero es es que, que y bueno, en base a eso, como las clases Pero igual empezaron la si le pedís semana perdón. pasada, todavía resisto archivos, no sé la semana que viene qué va a pasar, pero, o sea, el lunes empezaron las clases, esta misma semana, todavía resisto archivos. Ojo, la profe no dijo que los adolescentes arruinan el mundo. La profe No. dijo que hay gente que dice que los adolescentes arruinan, gracias Mirla. Sí, por ejemplo. Un ejemplo claro es si uno va a la secundaria, profe. Yo soy profe de secundaria y si entras a la secundaria y escuchás a los adolescentes hablar, ahí hay un ejemplo claro de cómo va cambiando, porque en realidad todo cambia, todo se ve afectado por el tiempo. ¿Y por qué el lenguaje no? O la lengua. Bien. Eso es lo que, bien, es lo que dice Saussure. Bien, los ejemplos que están dando ustedes son ejemplos que tienen que ver con la heterogeneidad del habla, ¿sí? Ahora, cuando Saussure habla de cambio lingüístico, habla de algo bastante más profundo, ¿sí? Por ejemplo, Nadia, esto que yo decía en la clase pasada, que los adolescentes, la juventud, en general la juventud es como siempre la culpable de todo, ¿no? Dicen que la juventud es la culpable de todo. O el ejemplo que pusieron recién de vaqueros y jeans. Bueno, son ejemplos que nosotros podemos ver y los notamos en el día a día. Y el otro día alguien dijo, no sé si fuiste vos, Nacho, que pusiste un ejemplo, una palabra que vos me la quise acordar y no pude. Tan lejos Buenardo. estoy. ¿Cómo era? Seguro. Buenardo, seguro. Insta ahora está de moda. Me parece bueno, muy no me raro, tiré igual más de una porque... No, pero es que hay muchas palabras que te puedo decir. Bueno, Tenés- no, está bien, yo con una es El suficiente. arre, profe, Bueno. ahora es NEA. Hay muchas formas. Bien, todas estas cuestiones están más ligadas al habla que a la lengua, ¿sí? Cuando hablamos de cambios lingüísticos estamos hablando de cambios más profundos, ¿sí? De cambios que luego permanecen en el sistema. Estamos hablando de cambios, por ejemplo, no sé, del latín al castellano. El latín era pater y en castellano es padre, ¿no? De ese tipo de cambios más profundos. Después, toda la variación esta que podemos decir ahora de cómo le voy a decir a alguien, no sé, este buenardo que apareció, las formas por ejemplo, los ejemplos de los vocativos, ¿no? Bueno, el ejemplo más común que tenemos en castellano nuestro es el ejemplo de boludo, ¿no? El vocativo boludo, bolú, y todo eso, ¿qué quiere decir? ¿No? Todos, digamos, son formas más asociadas al habla por ahí que a la lengua, ¿sí?
Cuando hablamos de los cambios lingüísticos hablamos de cambios un poco más profundos. Pero bueno, como sea, lo cierto es que cualquier cambio, el cambio más profundo, también surge del habla. Saussure sabe eso, ¿sí? Tiene claro que el cambio proviene del habla, ¿sí? Y estos cambios, ahora Cande, cuando quieras activar el micrófono, si es que estás levantando la mano. Esos cambios que empiezan en el habla de manera por ahí un poco más casual pueden terminar convirtiéndose en cambios lingüísticos y cambios del sistema de la lengua. Sí, Cande, ¿vas a hablar? Ah, no, pensé era el cursor mío que estaba apoyado en esto. Entonces, lo cierto es que la lengua cambia, ¿sí? Cambia la relación entre un significado y un significante, es decir, hay un desplazamiento de la relación entre un significado y un significante, y entonces vamos a tener ahí un cambio. Ahora, ¿qué tiene que suceder para que eso pase? Dice Saussure. Bueno, primero, ¿por qué puede pasar? Otra vez, volvemos al concepto de arbitrariedad. El signo lingüístico puede cambiar justamente porque es arbitrario. Volvemos a lo mismo de antes. Como es arbitrario, como no hay ninguna razón para que la unión entre un significado y un significante sea como es, ¿sí? No hay ninguna razón para cambiarla, pero también no hay ninguna razón para conservarla tal cual es, ¿sí? O sea, como es arbitrario, puede cambiar y puede no cambiar, ¿sí? La arbitrariedad está en la base de estas dos características propias del signo lingüístico. Como es arbitrario, ¿para qué lo vamos a cambiar si total no vamos a encontrar una razón mejor? Como es arbitrario, y puede cambiar, porque así como es esta forma, la que tiene el signo lingüístico puede ser otra, ¿sí? Entonces, en primer lugar, como base la arbitrariedad, pero también, dice Saussure, y esto es muy importante, para que haya cambio lingüístico tiene que existir la acción conjunta de dos factores, tiempo y masa hablante, ¿sí? Entonces, el tiempo es fundamental. Y entonces por eso les digo que por ahí estos ejemplos que estamos comentando acá son ejemplos más relacionados con el habla que con la lengua. Porque buenardo. Dentro de 2 meses a lo mejor la palabra buenardo no se la acuerda a Sí, nadie. es como ¿Sí? más por moda, pero Bien. em, bueno, suele pasar mucho, igual cuando uno es adolescente que sigue lo que está de moda y se terminan cambiando algunas cosas, como la ropa y todo eso, pero no importa. ¿Qué te iba a decir? Entonces, como que si bien, o sea, la gente puede decir buenardo, sí o sí como que va a terminar volviendo a al bueno. No. No. Ahora te digo, Nadia. La acción conjunta, Ignacio, del tiempo y la masa hablante. ¿Sí? Es decir, la comunidad lingüística, la gente que habla, la masa hablante, los que hablan. No quiere decir nada, Nadia. En Como realidad, buenardo por moda, en algún bueno, momento va a volver no, al no. bueno, Bueno, o sí o no, pero en es realidad. más No. superficial en cambio. A ver, con el tiempo vamos a ver si era superficial o no, ¿sí? De antemano no puedes saber nada. No hay manera de saber si eso realmente se va a convertir en un cambio de antemano, ¿sí? No sé, es imposible. Lo que quiero decir con esto es que estos ejemplos que estamos diciendo ahora son ejemplos que tienen que ver más con el uso, es decir, con el habla, ¿sí? Y que no necesariamente, o sea, de hecho ni siquiera, o sea, y no nos vamos a meter, no quiero que hagamos un estudio etimológico de la palabra buenardo porque no tenemos tiempo para hacerlo, pero digo, son cosas que tienen que ver más con el habla. Cuando Saussure habla de cambio lingüístico, habla de cosas más profundas, por ejemplo, lo que decía antes, ¿no? El ejemplo de pater como derivó en padre, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué quiere decir navegar? Les pregunto a ustedes, ¿cuál es el significado? Si tuviéramos que hacer la descripción de este signo lingüístico navegar, ¿cuál es el significado? Andar o Creo por aire o por mar, agua. es Bueno, que Bueno, no dice navegar cuando va a conducir, sin embargo se dice navegar tanto de volar en avión como de ir en un barco. en un ujú, principio creo que cuando hubiera tenido 6 años hubiera Navegar en pensado que avión. navegar era como navegar por el mar, pero actualmente digo que navego por el internet, entonces como que, no sé. ujú. Y porque Bueno, se puede decir que el Internet es un mar de conocimientos, por bueno, ejemplo.
A eso es lo que... Yo creo que tiene más que ver con eso... la idea del movimiento más que con el mar del conocimiento. Pero bueno, fíjense, Romina, vos hablabas de agua y hablabas de aire, y después, perdón, no me, si fuiste vos, Nadia, no me acuerdo quién lo dijo, agregó esta otra parte que tiene que ver con la navegación virtual, ¿sí? Entonces, yo lo pienso, bueno, ¿cuál de todas, o sea, el primer significado del signo navegar, cuál habrá sido? ¿Moverse en dónde? Es la acción de... Agua. En agua, ¿no? Primero, cuando hablamos de navegantes, ¿sí? Hablábamos de navegar, o se hablaba de navegar, hablábamos del movimiento en el agua. Después vino la posibilidad de moverse en el aire, después la carrera por la conquista del espacio, y se habla de navegar en el espacio, o en el aire con los aviones o los platillos voladores. Pero después, ¿sí? Ese significado se fue ampliando, y entonces era agua, aire, y ahora aparece este nuevo cambio que tiene que ver con la navegación asociada al movimiento, al traslado en la virtualidad, ¿sí? Fíjense la diferencia de este ejemplo, entre este ejemplo y pensar en, no sé, en este término que dijimos antes, buenardo, ¿no? Hay realmente cambios que son cambios, que van a generar cambios en el sistema, y hay otras cosas que por ahí están más relacionadas con el habla y que van a quedar ahí, o no, digamos, no lo podemos saber, qué sé yo, digamos, podemos especular con que en realidad no, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con la moda no van a alterar el sistema, ¿sí? Bien. Entonces, volviendo a lo que plantea Saussure, ¿sí? Saussure va a decir, bueno, el signo lingüístico es inmutable, inmutable a la vez, ¿sí? Es contradictorio pensar que algo puede cambiar y no cambiar. Y Saussure dice, no, no es contradictorio. En estas dos características, en estos dos principios, está como base la arbitrariedad. Como el signo es arbitrario, no hay una razón para que un determinado significado se una con un determinado significante. Eso quiere decir que el signo puede cambiar, porque si no hay razón para que sea de una determinada manera, tampoco hay razón para que eso se cambie. Ahora, lo cierto es que como no hay razón para que sea de una determinada manera, también eventualmente puede cambiar. Ahora, para que cambie, es importante que pase el tiempo y que haya una masa hablante generadora de ese cambio. ¿Qué va a plantear Saussure? Va a plantear Saussure que para estudiar cada uno de estos fenómenos, es decir, para estudiar una lengua pensándola como un sistema en el que no hay cambios, se necesita un tipo de estudio en particular. Y para estudiar una lengua en la que yo quiero ver cómo esa lengua va cambiando, a partir de cómo van cambiando los signos lingüísticos, necesito otro tipo de estudio, otro tipo de encarar el estudio. Entonces ahí va a hablar de la lingüística sincrónica y la lingüística diacrónica. Y va a decir que la lingüística sincrónica es aquella lengua que estudia es aquella lingüística que estudia a la lengua como un sistema estable, como un sistema en el que no cambian las cosas. En un momento determinado es como si se pudiera cortar, detener el paso del tiempo y decir, yo estudio la lengua así como está ahora en este momento, ¿sí? No me importa cómo era antes y no me importa cómo va a ser después, ¿sí? Estudio solamente las relaciones entre las partes, las relaciones de las unidades de ese sistema en un determinado momento, ¿sí? Lingüística sincrónica. Y por otro lado, si me interesa estudiar los cambios, si me interesa saber de dónde viene la palabra padre, si me interesa saber de dónde viene, cómo era antes el concepto de navegar, y así un montón de ejemplos, voy a necesitar otro tipo de lingüística, que es la lingüística diacrónica, que es justamente la lingüística que me va a permitir estudiar el paso del tiempo, cómo afecta el paso del tiempo a la lengua, ¿sí? Y la pregunta que les hago yo a ustedes en este momento es, ¿en cuál de las dos lingüísticas se va a parar Saussure para hacer su estudio? La lingüística sincrónica. En la lingüística sincrónica, tal cual, sí, un poco rompiendo con los estudios lingüísticos que se hacían hasta el momento, que muchos tenían que ver con la normativa y muchos tenían que ver con el estudio de la reconstrucción de lengua y con el estudio más históricos de la lengua. Él va a decir, bueno, eso está muy bien, muy interesante. De hecho, su formación tiene que ver justamente con la lingüística histórica. Él dice, bueno,
Eso es una manera de estudiar la lengua. Yo la quiero estudiar de otra manera. Quiero hacer un recorte. Es decir, bueno, yo tomo este sistema como está hoy. No me importa cómo estaba antes ni cómo va a estar después. Cómo está hoy. Y lo que me interesa es estudiar las relaciones que existen dentro del sistema en un momento determinado entre las partes que lo conforman. Cuando él habla del estudio de la lengua, lo que está haciendo es eso. Cuando él hace su recorte, dice, el objeto de estudio de la lengua es el objeto de estudio de la lingüística es la lengua, está tomando la lengua en un momento determinado, como algo fijo en el tiempo, ¿sí? Y lo que va a estudiar es la forma en la que los elementos, las unidades, es decir, los signos lingüísticos, se relacionan en ese momento. Entonces, de acá vamos a ver, la clase que viene ya para terminar con Saussure, cómo se mete el concepto de valor, ¿no? Cómo aparece, que alguien lo preguntó al principio, bueno, no llegamos todavía, vamos a llegar a la clase que viene, el concepto de valor como un derivado de pensar a la lengua como un sistema en esos términos, ¿sí? El concepto de valor como un concepto que surge, ¿sí?, de la relación que se establece entre los signos lingüísticos dentro del sistema en un momento determinado. ¿Mm? Bien, y si les parece vamos a dejar acá. La clase que viene va a ser el 15 porque el lunes es feriado, así que lean, relean y vuelvan a releer todo lo que hemos visto hasta ahora y lean lo que no hemos visto, así la clase que viene ya más o menos están en temas sobre lo que significa el valor. Y la clase que viene entonces les voy a dar una consigna para que hagamos un mini trabajo práctico sobre Saussure y que podamos conversar, como les dije en la clase pasada, sobre temas, cuestiones de contenido temático, pero también sobre cómo formular la escritura de una consigna de parcial. ¿Estamos? Perfecto. Buenísimo, profe. Bien. Entonces seguimos Sí. solamente con el módulo 1, ¿no? Por ahora con el módulo 1, por ahora seguimos con Sí, Saussure. igual Sí. está Ok. limitado todavía el módulo 2. Va, entré ayer al campus y... Bueno, está bien, igual para la semana que viene todavía tenemos Saussure. ¿Sí? Ok, Bueno, Bueno, profe. preguntas. nos vemos. En cuanto pueda, entonces subo los links. Que tengan buen fin de semana. Bueno, buen Ah, fin de profe, semana no y me buena respondiste lo semana. de positivos y negativos. Y lo que pasa es que eso está asociado al concepto de valor. Ah, ningún problema, la clase que viene La entonces. clase que viene lo vemos, sí, porque lo de... Sí, no me voy a adelantar. La clase que viene lo vemos porque tiene que ver con el concepto de valor. Ujú, sí, sí, sí. Genial, entonces quedamos ahí a la espera. Buenísimo. Chao. Nos Nos vemos la profe. semana que Buen viene, fin de... chicos. Igualmente, Chao, buena chicos. semana. Gracias. Chao.